buenas noches, bienvenidos a Si Me Dicen No Vengo. Es jueves y esta noche vamos a discutir un tema muy preocupante, creciente, que resurgió dramáticamente por los hechos violentos del domingo en Monterrey, cuando quienes se dijeron seguidores de Rayados agredieron a aficionados de Tigres antes del clásico Ayala, que además fue malísimo y empataron a 0. El joven aficionado de los Tigres fue salvajemente, cruelmente golpeado y apuñalado. Esta noche sigue grave en un hospital. No está muerto, pues, de milagro, porque sí lo querían matar. Con lo que hicieron lo querían matar. Ante estas autoridades de Nuevo León, con la Liga Mexicana de Fútbol y los clubes Tigres y Rayados, pues dieron un comunicado, ¿sí? Y unos acuerdos que la verdad, pues que nunca se cumplen. Y dijeron, hablaron de cómo ahora le llaman las barras, ¿sí? Que no pueden llegar en caravanas, en fin. Varias cosas de las que vamos a hablar. Y yo me he preguntado, ¿ya con eso? No, claro que no. Aquí lo que falta es el compromiso de todos los clubes, de todos los equipos para acabar con estos grupos violentos que algunos clubes patrocinan y disfrazan como, se pasa así, grupos de animación. Esquema de las barras. El escritor argentino Antonio Marimó, que murió aquí en México, publicó varios libros de fútbol. Y en uno de ellos reveló que las barras las importó a México de Argentina Andrés Fassi, directivo del Pachuca, que trajo a dirigentes de barras, dieron cursos entonces a las porras de cómo actuar, los cánticos, los movimientos, el modo de vivir en las porras. Con esas barras también llegó la violencia al fútbol mexicano. Por eso agradezco que esta noche hayan tenido la confianza de venir a este espacio el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raimundo Collins. Raimundo, muchas gracias, muy buenas noches. Mi querido amigo, compañero, el director editorial de Televisa Deportes, Francisco Javier, ¿cómo estás? Joaquín, ¿cómo estás? Buenas noches. González, muy buenas noches. Al presidente de la Porra Plus de los Pumas, Arturo Ortiz. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Al doctor Sergio Varela, ¿sí? Sociólogo, antropólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias. Santiago Baños, me da mucho gusto verte, Santiago Baños. Discúlpame, sí. Jefe deportivo de la América. Y al presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla. Enrique, muchas gracias por venir. Muy buenas noches. La mecánica, ya saben, cada uno tiene un minuto para exponer, y luego para la réplica. A los 50 segundos de la intervención se va a prender esta luz roja y 10 segundos después se apagará y se meterá este micrófono. Ahí en la pantalla de arriba tienen el conteo de los últimos 10 segundos. A ver, voy a empezar pues con el presidente de la Liga MX. Esto se salió de control hace tiempo y se fue dejando, Enrique. No, definitivamente no está fuera de control. La gente puede ir a los estadios tranquilamente. Para dar un ejemplo rápido, el domingo pasado, pese al triste evento que se dio, se acercaron al estadio 41,000 y pico de personas, accesaron al estadio 41,000 y pico de personas, disfrutaron el encuentro, salieron, llegaron a sus casas. Es gracias al trabajo conjunto que se ha hecho con las autoridades de los diversos estados, creemos que no está fuera de control y hoy todavía nuestros estadios pueden estar sentados camisetas de distintos colores juntos en las tribunas del fútbol mexicano. En algunos estadios, En algunos estadios. Enrique, Raimundo Collins, secretario de Seguridad Pública, ¿qué hacen aquí para que no suceda lo de Monterrey? Nosotros tenemos establecidos desde hace aproximadamente 18 años protocolos donde estamos en contacto tanto como la Liga MX, los estadios y cada una de las porras. Nos juntamos antes de los partidos con los que encabezan las porras, los escoltamos, los acompañamos a llegar a los estadios. Les damos, junto con los estadios, les damos ubicación, nunca cerca uno del otro, y terminando los juegos, en horarios diferentes, sacamos a las dos porras y en ningún momento hay comunicación entre ellos. Y también los acompañamos a sus lugares de regreso. Eso ha impedido violencia aquí en la Ciudad de México. Francisco Javier, hay clubes que patrocinan estos grupos, ¿sí? Mundialmente hay clubes que patrocinan a equipos. No sé si en México hay una reglamentación férrea donde se habla inclusive de una posible desafiliación en caso de que se compruebe que hay un patrocinio. Entiendo que sí hay apoyos para que los boletos sean más baratos, para que haya ciertas facilidades de ingreso al estadio. Para los traslados a los juegos. Exactamente, y lo que no estoy seguro es que todo el mundo esté credencializado en esos grupos de animación. Eso también está reglamentado. Pero ahorita hablaremos de eso, pero eso es un gran punto. Doctor Sergio Varela,
¿Cómo entiende este problema de la violencia de las llamadas barras en el fútbol? A mí me gustaría utilizar una metáfora médica. Venga. Normalmente se habla de las barras, por ejemplo, como un cáncer, y los cánceres de alguna u otra manera pueden haber bisturís que los estirpen. Yo pienso que el problema de la violencia en el fútbol mexicano es un problema que se asemeja más bajo esta metáfora a una enfermedad como la diabetes. Pues es una enfermedad sistémica, en donde si bien es cierto que hay elementos claramente violentos en un momento determinado, como lo vimos el domingo pasado, permea a muchos elementos de la estructura del fútbol nacional. Entonces no habría posibilidades de extirpar como tal la violencia quitando a un grupo en particular, lo cual amerita, digamos, reflexionar sobre qué otros elementos están conectados en este sistema de violencia general en muchos aspectos, aunque digo, no todo el mundo tiene la misma responsabilidad, ¿no? En este caso, el tipo que apuñaló al otro, pues es responsable y tendría que evidentemente ir a la cárcel, pero no es el único actor. Así es. A ver, Santiago Baños, director deportivo de la América. ¿Cómo operan las porras de la América? Nosotros tenemos 3 grupos grandes de animación que están debidamente credencializados todos, en conjunto con la Liga MX. Obviamente tienen asignados sus lugares en el estadio. Tenemos juntas periódicas con los líderes de cada grupo. Y la verdad tenemos buena relación y creo que eso ha influenciado mucho en que afortunadamente en los partidos aquí en el DF y en el Azteca no hemos tenido algún problema de ese tipo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que se trata también de concientizar a la gente que va a los partidos y que puedan acceder al estadio con facilidad, que tengan sus lugares asignados y que obviamente convivan con la demás gente y que sepan que es un espectáculo deportivo y que ahí tiene que quedar, ¿no? Gracias, Santiago. Está Arturo Ortiz, presidente de la Plus, ¿sí? Así es. Una de las pruebas de los Pumas. El estadio Ciudad Universitaria sigue siendo un estadio de familia, ¿sí? Así es. ¿Cómo es la relación de Plus y las otras porras con el equipo Pumas? Mira, tenemos una relación muy estrecha, todos los grupos de animación, con el club. Por eso es de que afortunadamente, y lo saben ustedes, ya no ha habido problemas dentro de Ciudad Universitaria. Llevamos una relación muy estrecha. Aparte tenemos juntas muy seguido todos los líderes de las porras para ver qué es lo que pasa, qué es lo que nos está fallando y completar lo mejor para todos. Bien. Bueno, ese es un primer planteamiento. Lo importante de lo que usted opina, está el hashtag de Si me dicen no vengo. Vamos a un corte, estamos en Si me dicen no vengo. Continuamos. Algo de lo que también se importó de Argentina, como decía el escritor argentino, lo trajo el señor Fassi, que fue los trofeos de guerra, ¿sí? Los trapos, las mantas de Enrique Bonilla. Sí, son trofeos de guerra que originaban pleitos en los estadios, porque inclusive se daban toda la vuelta al estadio para ir a pelearse, para quitar esos trapos, luego presumirlos en redes que las estaban quemando, que los habían ganado, verdaderos trofeos de guerra. Si en el momento en el que las prohibimos en los estadios, ese tipo de problemas se fue de 100 a 10, por ponerlo en algún tipo de escala. Y eso redujo sensiblemente la violencia en los estadios. Pero, a ver, ustedes quieren volver con los que llaman trapos, ¿no? La gente es lo que pide, que se vuelvan los trapos porque le da colorido al estadio. Le da colorido, se mantiene más, la gente más ocupada, cantando, bailando y todo. Se ha dicho que ahora, si nos permiten otra vez con los trapos, guardarlos, meterlos y no andarlos manejando como trofeos de guerra, como dice el señor Bonilla, y así debemos de hacerlo, ¿no? Queremos otra vez el colorido en los estadios, pero pues tenemos que ver qué hacer, ¿no? Santiago, ¿ustedes apoyan esto de los trapos? Pues mira, la verdad creo que como estamos ha funcionado, creo que hemos avanzado en el tema de reducir la violencia. Estoy de acuerdo que puedas llevar cosas distintivas de tu equipo, como una bandera que no sea de gran tamaño, o una bufanda, o ciertos papeles que puedan apoyar, pero sin duda creo que es buena idea erradicar el tema de los trapos, ¿no? Como bien dicen, causa más problemas. A ver, doctor Sergio Varela, ¿cómo interpreta esto del trofeo de guerra, los trapos?
Mire, yo estoy de acuerdo en que hubo una importación de ciertas formas de Sudamérica, pero la violencia no creo que se haya importado. O sea, finalmente el contexto mexicano es el que genera su propia realidad, ¿no? Y si bien es cierto que hay disputas o han existido disputas por esto que se llaman los trapos, y incluso no nada más en los trapos, también por las playeras, las camisetas de los clubes se daban disputas, ¿no? El problema, de hecho, me parece que es del contexto de las propias, digamos, ciudades, ¿no? En la Ciudad de México hay disputas territoriales, barriales, que se ven de pronto expresadas a través del fútbol y que de alguna u otra manera, pues, digamos, en algunas zonas de la ciudad, que también hasta donde entiendo han disminuido, pero no sé si del todo, equipos o aficionados de diferentes equipos se enfrentaban, ¿no? Incluso hasta se ponían de acuerdo para enfrentarse y tener este tipo de actividades, ¿no? Pero entonces eso no venía de Argentina la violencia. Francisco Javier. Sí, yo recuerdo el deporte rey, ¿no? De Ed Morris, que hablaba de este origen tribal del fútbol, que tiene estos significados, y en los orígenes del propio fútbol en Inglaterra, en 2700, 1800, se trataba, o antes inclusive, de patear la cabeza de un animal sacrificado de un pueblo al otro. El tipo de reyes que prohibieron la práctica del fútbol y de otros deportes en Inglaterra. Entonces entiendo su origen y los trapos, y yo me acuerdo cuando iba de niño con mis banderas al estadio y me las firmaban los jugadores y las colgaba. Bueno, los tiempos han cambiado y sí estoy muy de acuerdo en lo que dice el doctor. El fútbol es un foco sumamente visible, es un gran amplificador de todo lo que sucede. Me preocuparía mucho que el fútbol fuera el causante de la violencia, no en México, en el mundo. En Inglaterra lo fue en algún momento. Inglaterra no era un país violento y su fútbol sí que lo era. Aquí me parece que es un reflejo de muchas cosas que vivimos y que tienen más significado o se ven más grandes por ser en el fútbol. Muy bien. A ver, señor secretario de Seguridad Pública, el domingo juegan América Chivas. ¿Ese es un partido de riesgo, de alto riesgo, le podría decir? Sí, nosotros los tenemos clasificados en bajo, mediano y alto riesgo. Este es un partido de alto riesgo por las porras, por la pasión que despiertan en tanta gente. Yo creo que estamos nosotros preparados ya por experiencia. Del 2014 a la fecha se han cuidado más de 3 millones de personas en estadios. Teníamos 3 estadios, a partir de este año tendremos 2 únicamente. Hay mucha experiencia para poder evitar que la violencia estalle tanto adentro del estadio como se transmita a las calles, como ha ocurrido en otros lados. Tenemos ya mucho contacto, tanto con la liga, con los estadios, con las porras, y aparte la operación que hacemos alrededor de los estadios y los acompañamientos ha permitido que esto realmente sea una feria deportiva, una fiesta de deporte. Gracias. A ver, Enrique Bonilla, ¿qué van a hacer? ¿Qué se va a hacer? Porque, pues esto vamos a decir que fue un aviso más, un recuerdo, lo que pasó en Monterrey. ¿Qué se va a hacer? Porque yo creo que con solo actitudes voluntaristas no se llega, tienen que imponer normas, no sé si hacer la credencialización obligatoria, prohibir la entrada a los estadios a los violentos, no lo sé, pero ustedes lo tienen que saber y hacer. Sí, es un proceso continuo de mejora. Nosotros tenemos que seguir cooperando con las autoridades, tenemos que ser mucho más estrictos con la credencialización. Tenemos clubes que ya se hace, ¿no? Que tenemos esa base de datos, y tenemos que pedirles ahora a las autoridades que nos soliciten esa base de datos para nosotros poderla entregar y no infringir ninguna ley. Lo que estamos ya trabajando, pero cuesta dinero y cuesta tiempo, es de estos centros de circuito cerrado de televisión que hoy se manejan en centros de mando en todos los estadios de la liga y de ascenso, y donde se junta la policía estatal, la policía municipal, la seguridad privada, que esa información llegue directo, esas imágenes llegue directo a los C2, a los C4, C5, donde hay, de tal manera que la policía pueda marcarse en eso. Bien, Santiago, ¿cómo opera su base de datos? ¿Siguen siendo de cartón con foto pegada o ya es...? No, ya lo tenemos debidamente computarizado todo. Y la verdad es que no ha sido necesario tampoco llevarlo más allá, porque afortunadamente, repito, hemos tenido buena respuesta también de nuestros grupos de animación. Yo repito, tenemos buena relación, tenemos juntas continuas,
y bueno, y hemos sabido convivir y llevar la fiesta en paz, y creo que eso hace que el fútbol mejore y que la rivalidad entre los equipos se quede en la cancha, que es al final del día lo que todos pretendemos, ¿no? Es un deporte y creo que ahí tiene que morir la rivalidad. Sí, pero no. A ver, el fútbol es pasión pura, doctor Varela, ¿no? Es pasión y suelta uno cambia en el fútbol. Uno va al fútbol y cambia, y una vez me tocó una final de Pumas Chivas en Ciudad Universitaria y me tocó al lado del presidente de la Suprema Corte, que además diga las Chivas. Y le dije, ¿sabes, presidente de la Corte, durante las próximas 2 horas o 2 horas y media, si hay tiempo extra, como hubo? ¿Sí? Y usted es el presidente de la Corte y yo lo conozco, ¿sí? Porque yo voy a sacar todo y usted también. Entonces, no se puede terminar con el pitazo, con el silbatazo final. Al contrario, lo que ocurre es que nos calentamos todos en el fútbol y luego los jugadores se dan la mano y se van, o se atienden también ahí, pero no se puede bajar el switch. No, imposible, o sea, de eso se nutren los deportes en general, y obviamente el fútbol por las características que tiene, es decir, que no es un deporte, por ejemplo, individual, en donde cuando el deportista se muere, a lo mejor la afición, ¿no? Y los clubes generan una institucionalización de esta pasión, ¿no? Se crea una especie como de economía de la rivalidad, ¿no? Pero un poco regresando a lo que yo decía de dónde están. Yo estuve trabajando 2 años, le comentaba aquí a Santiago, en las barras y las porras de la América durante 2 años, un trabajo etnográfico, y uno de los agentes, por ejemplo, que yo vi que propiciaban más que aminoraban la carga de violencia en los estadios era desafortunadamente la policía, y no está en los medios. La policía generalmente, la acción que toma en los estadios, a mí me hicieron literalmente quitarme la ropa, bajarme los pantalones y quitarme los zapatos para poder entrar finalmente a ver un partido de fútbol. Entonces a mí me parecía que de pronto eso generaba más descontento que... Sí, y ya entra uno de malas. En fin, voy a un corte y continuamos con Silencio No Vengo. Lo importante es lo que usted opina, además de lo que ustedes dicen, es su opinión. Le recuerdo que el hashtag es Si Me Dicen. Pero entonces, el América tiene su base de datos. Así es. ¿Se la entregaste a quién? Lo hacemos conjuntamente con la Liga. O sea, la tienen... El software de la Liga. Nosotros contamos a los integrantes de los diferentes grupos, y ellos ya tienen tenemos la base de datos compartida. Bien. ¿Y ustedes, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, tienen ya la base de datos, en este caso de la América? Yo le voy a tomar la palabra al señor presidente y mañana mismo le vamos a solicitar las bases de datos. ¿Sí? Para tenerlas y poder, ahora sí que cruzar la información con la gente que escoltamos y apoyamos en las entradas del estadio. Esto va a poder, minimizar los riesgos. Sí, porque no sirve de nada, con todo respeto, Enrique Bonilla, que tenga una base de datos si la autoridad no la tiene. Usted no puede hacer nada. Es correcto, nosotros no somos autoridad. Es un mero ejercicio a la espera de poder proporcionarla para que sea usada. ¿Y se le va a pasar la liga mañana? Mañana recibamos el documento. Enrique. Que necesita un oficio. En la mañana estará el oficio directamente. Encantados de la vida. ¿De cuántos equipos le van a dar? ¿Cuántos va a pedir? Le vamos a pedir todos los que tengan, porque tengo entendido que están en el proceso de... Sí, tenemos una gran parte ya. De la Ciudad de México tienen todos, ¿no? Sí, ya están. Cruz Azul, América, Pumas. Ya están las 3. Que aquí en la Ciudad de México no hemos tenido problemas de violencia. Pero también saber quién viene. Y también saber quién va. Claro. Así es. Claro. Lo van a pegar a los a toda autoridad que nos lo solicite oficialmente. Nosotros con mucho gusto abrimos la base de datos. ¿Cómo ve esto el doctor Varela? Bueno, a mí me parece que es muy importante todo este tipo de información, ¿no? Que se genere y que se concentre para, evidentemente tratar de hacer que el fútbol no tenga estas expresiones de violencia, ¿no? Pero yo sí hago una invitación para que tanto las autoridades
gubernamentales como las que están vinculadas directamente con el fútbol se acerquen de alguna u otra manera también a la academia, que tenemos, digamos, ciertas visiones críticas respecto a la manera en que se estaban abordando los problemas y que tenemos incluso ya estudios y de cierta manera pues podemos presentar ciertas líneas alternativas que no necesariamente van todas enfocadas. A mí me gustaría también, por ejemplo, que aquí estuviera no solamente el secretario de Seguridad Pública, que pudiera ser el secretario de Cultura de la Ciudad de México, porque ese es un problema que te digo, va más allá que el problema de la pura cuestión policíaca. Este es un problema en donde entran muchos más factores que este, ¿no? Recurriría, como el señor secretario me tomó la palabra, doctor, yo le tomo la palabra. Pues no, nos ponemos de acuerdo. Claro que sí. Así porque Totalmente de acuerdo. Bien interesante conocer los estudios que tienen sobre este fenómeno, porque los únicos que lo pueden analizar de verdad de fondo son ustedes, de causa a efecto. A ver, Francisco Javier González, ¿cómo ves esto de...? Lo veo muy bien, Joaquín, es un avance, ¿no?, que se está conviniendo aquí mismo esta noche, porque yo tenía la ilusión de que con ese padrón que tienen los clubes pues ya podían hacer cosas. Si había gente con antecedentes penales, a lo mejor podían impedir el paso al estadio, o conductas indeseables, o se comunicaba a la autoridad para que se ejerciera algún tipo de acción. Pues veo que no, creo que es una gran noticia saber que es un primer paso que se da esta noche contigo para que eso empiece a ocurrir, pero entonces yo vivía de muchas ilusiones que no estaban sucediendo. Y a lo mejor hay que tomarle la palabra a Arturo Tamillo, hacer el Congreso de Porras, que también lo dijo en un corte, y ponernos todos de acuerdo en qué hacer, y los medios de comunicación también. Yo sé que cada uno tiene su política editorial, pero hay muchos medios que fomentan también que exista la violencia en el fútbol, de manera muy sutil y a veces de manera muy explícita. Creo que nosotros también tenemos una responsabilidad como medios en la sociedad en la que vivimos. ¿Cómo ves? Estoy totalmente de acuerdo. Desafortunadamente hay muchos medios que indirectamente tratan de fomentar o de generar esa violencia argumentando que es un tema deportivo y no están conscientes que se traslada fuera de la cancha. Ojalá podamos tener más foros como este, que podamos intercambiar ideas y puntos de vista y que puedan surgir ideas nuevas para trabajar todos en conjunto. ¿Qué te parece el planteamiento de ir a la academia? ¿Sí? Me parece muy buena idea, profundizar en el tema social, ¿no?, más que en el tema, como dices, meramente policial y cómo afecta, ¿no?, en los alrededores. ¿Cómo ves a Arturo Ortiz que la autoridad tenga la base de datos de los integrantes de las porras? Me parece bien. La finalidad es de que si realmente vas al estadio, ¿a qué vas? Vas a apoyar, no vas a ir a agredir. Entonces me parece bien que si vas a cometer un acto vandálico, seas castigado. Así debe de ser. Desgraciadamente eso no se ha llevado a cabo, y si llega a haber a alguien que comete a alguien, llega la policía, se lo lleva y en el momento sale y ya no hay nada y te vuelve a hacer otro relajo dentro de 15 días. Entonces, está bien si ponemos un ejemplo, que alguien que cometa algo y que reciba un castigo ejemplar, vámonos, porque realmente vas a apoyar al equipo, no vas a ir a pelear, vas a apoyar a tu equipo, y eso es lo que debemos hacer. Se pueden poner como en varios países, además con una cultura y una democracia fuera de toda duda, los nombres de quienes están prohibidos, a quienes pueden prohibir entrar al estadio, y esa es una pregunta. La otra es, ¿pueden prohibirle la entrada a alguien a un estadio? Bueno, las dos sí, nos podemos reservar el derecho de admisión. Y la primera pregunta, no podemos poner la foto de las personas que ocasionaron desmanes, por decir algo, la jornada anterior. Si la queremos poner a la entrada del estadio no podemos. Si nosotros la queremos poner en nuestras páginas y nuestras redes, no la podemos poner. Entonces eso sí nos pega un poco al momento de poder identificarlos a las entradas de los estadios, y que los mismos aficionados los puedan denunciar dentro del estadio. Lo que es un punto muy importante que hoy se está transmitiendo aquí es que los aficionados tengan la certeza que con las cámaras del circuito cerrado ya conectados a las instalaciones de la seguridad pública,
se va a poder ir todavía minimizando más estos casos de infiltrados, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a ir a las conclusiones. Voy contigo, ¿sí? Santiago Baños. No, afortunadamente no hemos vivido temas de ese tipo en la Ciudad de México desde hace mucho tiempo. Afortunadamente tenemos estadios seguros y los alrededores, los ingresos y las salidas. Obviamente hay que seguir trabajando en conjunto, no pueden ser trabajos aislados. Tenemos que trabajar con las autoridades correspondientes, la liga y los equipos y los grupos obviamente de animación. Y entre mejor estemos comunicados y mejor cambio de información tengamos, pues obviamente será benéfico para el espectáculo, para los estadios y para la ciudad. Ahora yo quiero preguntar una cosa. La violencia cuando se ha dado no ha sido exclusiva de las porras, ¿sí? Hay gente violenta per se, que puede ser violenta en un partido de fútbol, en los toros, en uno de béisbol o en una pelea de box, doctor Varela. Sí, no, la violencia cruza toda la sociedad, o sea, no es un tema exclusivo ni del fútbol ni de los aficionados organizados y no organizados, es algo que sucede en cualquier espacio. Pero yo pienso también, y así lo hemos analizado desde muchas perspectivas, que la violencia, a pesar de lo que puede parecer en primera instancia, es racional. Es decir, tiene objetivos y tiene motivos racionales y no puede ser considerada desde ninguna perspectiva como irracional y por lo tanto podemos entenderla, podemos entender muchas de las razones por las cuales la gente finalmente puede llegar en un momento dado a acudir a la violencia física, que no es la única. Existe la violencia simbólica también, los cánticos en los estadios, la homofobia, la misoginia, etcétera, también se dejan ver en el fútbol, no solamente el mexicano, en todos lados, ¿no? Y eso es una forma de violencia que también habría que atacarle. El famoso grito de los aficionados mexicanos en el mundo, ahí está presente, ¿no? Entonces hay que entenderla, pienso yo, de manera general a la violencia, ¿no? Sí, yo estoy convencido de una cosa. Cuando se habla de violencia, la violencia es general. No podemos pretender que un oficio, el de periodistas, matan periodistas, sí. Matan médicos, sí. Matan curas, sí. Matan mujeres también. Pero no es que si yo no lo veo como una agresión directa al quehacer, sino que si vivimos en un país donde hay tal número de miles de muertos al año, pues los muertos se reparten entre todos, pero en fin, pero eso es una digresión de mi parte. Una conclusión, por favor, Arturo Ortiz, pero un apoyo de lo que decía, doctor. Mira, a mí me gustaría que aquí, como en la Ciudad de México, tenemos controlado todo, y está el sector de seguridad pública, que también se hiciera en provincia, que los mismos lineamientos que manejamos aquí en la ciudad se transmitieran para allá, para todos, para que cuando vayamos o cuando vengan no tiene problemas, pero cuando nosotros salgamos, que todo esté homologado y que corra todo lo mismo, que seamos lo mismo, el mismo trato que reciben ellos cuando vienen, que los reciban de igual manera, no con agresiones ni con nada, pero sí que se juntaran todos los directivos y que lo hagan con la federación y homologar todo esto para que todo sea un solo camino nada más. Muy bien, gracias Arturo Ortiz, aquí el jefe de la Plus, de las Pumas, gracias. Gracias. Aquí, Joaquín. Querido amigo, una conclusión. Joaquín, rápidamente te diría, yo creo que en este pequeño acto de contrición que estamos haciendo, de varios elementos que tienen que ser reunidos para combatir en lo posible la violencia, yo también preguntaría, dejo la pregunta ahí, ¿no? Porque entienden que con las barras nunca hay ningún problema, no hay bronca, nunca se pelean contra nadie, ni siquiera entre ellos mismos, no es cierto, claro que sucede. Las barras también tendrán, o los grupos de animación, un código de ética de comportamiento, harán con alguna periodicidad exámenes antidoping a la gente que participa de esos grupos de animación. Hay un pequeño estudio básico de 1000 aspectos elementales que hagan que alguien pueda pertenecer a un grupo de animación, para que cada quien pongamos lo que nos toca. Porque sí pasan más cosas de las que de repente nos damos cuenta y nos percatamos, ¿no? Creo que todos tenemos que poner un granito de arena y obrar en consecuencia rápido. Gracias, muchas gracias, Francisco. A ti, Joaquín. Javier. A ver, señor secretario de Seguridad Pública, una conclusión. Yo creo que la vinculación, Joaquín, que hemos logrado, tanto con la Liga, los equipos, los grupos de animación, ha hecho que esto evolucione y cada día la violencia en los estadios, al menos la violencia en los estadios de la Ciudad de México, que afecta a la sociedad, no existe. En la Ciudad de México, en los estadios que teníamos, los 3, ahora vamos a tener 2, las familias pueden acudir. Nosotros nos encargamos de cuidar
la cuestión de los grupos de animación, pero también tenemos violencia diseminada con algunas gentes violentas, como bien lo mencionaban hace rato. También nos encargamos de ellos, de controlarlos, de que no exista un riesgo. Los estadios de la Ciudad de México son seguros y nos ponemos, como decía Arturo, nos ponemos a disposición también de la Liga MX, si gustan, para que los protocolos que usamos en la Ciudad de México se puedan replicar en los estados. Muy bien, eso me parece muy bien. Enrique Bonilla. Bueno, nada más transmitirle a toda la afición, a la sociedad en México que se trabaja, aunque no se difunda mucho, se trabaja. Hemos logrado, como dije hace rato, las reuniones entre las diversas secretarías de todos los estados donde tenemos un estadio, de tal manera que, como lo pide el caballero del Grupo de Animación de Pumas, se homologuen los procesos. Eso ya se ha venido trabajando. Ya se tienen los circuitos cerrados de televisión en los estadios, se tienen protocolos ya trabajados, lo cual permite que los aficionados puedan ir con seguridad a los estadios. Que va a haber eventos ocasionales en las tribunas, pues eso pasará, pero de que se trabaja y que pueden ir con tranquilidad, de que hay trabajo de común acuerdo con las autoridades, lo hay. Yo me da mucho gusto que hayan venido esta noche porque yo creo que hemos conocido muchos aspectos totalmente desconocidos de la organización del fútbol y del fondo de lo que expresaba el doctor Varela, sí, de los motivos y de cómo combatirlos, porque dice la violencia es racional, entonces se puede razonar, no es irracional. Me gusta mucho lo de las bases de datos. ¿Cuántos equipos faltan, por lo menos? Debemos estar ahorita pendientes de unos 6 y algunos están todavía a medias, pero ¿por qué no? Pero esperamos trabajarlo, ya tenerlas completas los 18 para diciembre. Bueno, si este es el plazo, bueno. Sí. Y entonces está en pie el compromiso de pasarle a la Secretaría de Seguridad Pública y a todas las secretarías de Seguridad Pública de los estados donde tenemos estadios. Bueno, pues mañana tempranito el oficio secretario Collins Estará ahí en la Liga MX y cruzaremos con las bases de datos que tenemos nosotros, porque a lo mejor los que han llegado a los juzgados cívicos nos vamos a dar cuenta que hay gente que ha llegado 20 veces y ya la Liga tomará las decisiones correspondientes. Bueno, si nos deja la ley, ¿no? Exactamente. Siempre y cuando la ley nos lo permita, nosotros estamos dispuestos a actuar. Yo les aprecio mucho, Enrique Bonilla, muchas gracias. Doctor Varela, muchísimas gracias. Santiago Baños, gracias. Arturo, muchas gracias. Francisco Javier González, muchas gracias. Y Raimundo Collins, muchas gracias. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Recuerden que nos vemos el próximo martes 2 de octubre, aquí. 50 años de la matanza de Tlatelolco, en Si Me Dice No Vengo. Muchas gracias a Viva Arabús por su patrocinio y apoyo. Que tengan ustedes muy buenas noches, un buen fin de semana y hasta el martes.